Todos estos días a todos nos está llamando muchísimo la atención el silencio que estamos viendo en las calles y el aire que respiramos. Pues bien, esto es cómo vamos a vivir y cómo van a ser nuestras ciudades cuando todos los coches sean eléctricos. Aquí tenéis imágenes de China, delante y después del confinamiento, donde se demuestra claramente cómo ha bajado la contaminación en todo el país. Pero si esto no os sorprende, mirad las imágenes de Pekín, de la plaza de Tiananmen, antes y después, o incluso las imágenes de París. Aquí tenéis un mapa de España, donde se ve claramente cómo han bajado el dióxido de nitrógeno en toda España, en todas las ciudades. Si lo preferís ver en números, en Barcelona esto ha supuesto una bajada del 83% y en Madrid del 73%. En mayo del 2018 tuve el privilegio, una vez más, junto con Saúl López, en el IE Business School, de dar una conferencia, precisamente hablando de esto, hablando del coche eléctrico, del futuro y de cómo vamos a producir electricidad. En ella podéis ver y comprobar qué es lo que va a pasar en el futuro. Buenas tardes a todos, bienvenidos al IE Business School. Este año, con motivo de la presentación de la nueva edición del Programa Superior de Dirección Estratégica de Proyectos, vamos a hablar del coche eléctrico y la movilidad eléctrica. Y tenemos el placer de tener a Saúl, que todos le conocéis, ya pues dice la gente un youtuber, ¿no? Es una persona que ha fundado algo, ¿no?, para el tema del coche eléctrico, que se llama Pasateador Eléctrico, y que está creando mucho movimiento. Voy a empezar yo un cuarto de hora como profesor de Escuela de Negocios contando mi visión y mi punto de vista del coche eléctrico. Y le llamo el poder de la electricidad, porque detrás de esto vamos a ver que es bastante importante todo lo que está pasando y por qué es importante. Yo no sé si conocéis a Michael Porter, que es un profesor de estrategia. Él definió lo que sería el análisis de 5 fuerzas dentro de un sector. Cuando queráis analizar un sector, lo primero que tenéis que ver es qué competidores hay, cómo compiten esas empresas entre ellos, qué están haciendo, si compiten en precios, si compiten en producto, cómo se pelean, si hay un mercado regulado, si no. Hay que ver también qué relación tienen con los proveedores, qué fuerza tienen con los proveedores, qué relación tienen con esos clientes, ¿no? Si el cliente hay mucho cliente, hay poco cliente, el cliente puede cambiar de producto. Y para mí lo más importante, como profesor, realmente lo que nos motiva no es esto, es cuando aparecen participantes potenciales, o sea, el riesgo de que nuevas empresas que nunca estaban en ese sector se metan, pero con el mismo producto, sin cambiar. O sea, es decir, una empresa que están compitiendo unas cuantas y se mete una quinta o una sexta, pero que no estaba en el sector y se mete a competir, pero el producto no cambia. Y donde realmente se produce la disrupción es cuando aparecen productos sustitutivos. O sea, productos que no estaban en el mercado por una disrupción tecnológica, o bien absolutamente que algo cambia, o desaparece simplemente porque ya para de utilizar y aparecen nuevas empresas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué suele pasar en estos casos? Normalmente lo que se suele hacer es buscar barreras de entradas. Pones una barrera de entrada grande y entonces en ese mercado no pueden entrar. Y cuando lo quieres poner muy grande, te alías con los gobiernos para que metan, ¿qué? Leyes. Porque sabéis cómo va el mundo, ¿no? Los americanos lo inventan, ¿verdad? Los chinos lo copian y los europeos lo legislamos. Pues somos así. Y en Europa nos va a ir muy mal si seguimos tratando de legislar cosas que no se pueden legislar, como es la innovación. ¿Y por qué esto es tan importante? Esto es un caso de una empresa, antes las petroleras, que se metieron en el mundo de los supermercados. No competían y se metieron. Esto es lo que digo, alguien que está en el mundo del retail y se mete que antes no estaba. ¿A qué me refiero por disruptivo? Ahí tenéis una fotografía de archivo de un sereno de Madrid. O sea, había uno en cada calle y era el que te abría la puerta. Pero claro, vino esto, los porteros automáticos, y desaparecieron. Y había uno en cada calle, ¿os podéis imaginar lo que esto suponía? La frustración que estos hombres tendrían de decir, ¿me va a sustituir esa máquina? Yo que soy, que le hablo, que le atiendo. Pues sí, desapareció. Antes de estudiar mi carrera de ingeniería me contaron que se estudiaba con esto, eran reglas de cálculo. Y cuando vi estas reglas de cálculo, vino una tecnología disruptiva que era mucho mejor. Que además esto fue muy curioso. Las empresas que fabricaban reglas de cálculo, lo que hizo, en lugar de cambiarse a la nueva tecnología, sacó unas reglas de cálculo que eran más, digamos, más finas. Os podéis imaginar el desastre, ¿no?, que pasó. Y esto, no sé si os recordáis, pero no fue hace mucho. Vuestras casas eran más o menos así, a lo mejor un poco menos horteras, perdonad por la palabra, pero tenían un vídeo, teníais todas las películas de vídeo, unas pastillas. Si tú a alguien le vas a ver una película, alguien le aparece con una pastilla, te mirará como que estás en el siglo pasado y evidentemente no hay que decir dónde están todas esta gente. ¿Y por qué ahora esto que estamos hablando es tan importante? Yo lo comparo a la irrupción de Internet y de la telefonía móvil, pero con una diferencia. Cuando entró Internet no había nadie, se empezó ahí. Y cuando llegó la telefonía móvil tampoco no había nadie, porque nadie hablábamos con teléfonos por la calle.
Pero ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué está sucediendo? Nos vamos a enfrentar, y se están enfrentando, al mayor poder del mundo. Y hablo del poder de verdad. Las petroleras, las empresas petroleras. Ha habido hasta guerras por el petróleo en el mundo, ya lo sabéis. Y son las empresas donde tienen las barreras, porque sabéis que el sector de petróleo es donde están los activos más grandes del mundo. La barrera de entrada. No te puedes empezar a competir. Las eléctricas. Empresas que tienen y controlan la electricidad de los países, la producción. Las empresas de automoción, que son las más grandes del mundo, y el sector que depende de ellos. Y finalmente, los gobiernos. Porque, sobre todo, de las dos de arriba, ganan muchos impuestos. Para que os hagáis una idea, en España se recauda aproximadamente unos 180.000 millones de impuestos, solo por el petróleo, en España unos 9.600, y por la electricidad 1.500 de impuestos. Y esto va a desaparecer. No te van a bajar los impuestos, tranquilos, no va a pasar. Pero esto está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Y aquí esto lo cuento con cariño. Yo, apasionado, estoy seguro que muchos de aquí, ¿cuántos sois apasionados del mundo de automoción? Supongo que todos, ¿no? Vale, yo me compraba todas las revistas que había en España en papel vegetal, ¿no? Porque supongo que era lo que hacíais igual que yo, y me compraba todas y me lo sabía todo. No había nada que no me pudierais preguntar. Pero claro, hace años vino una tecnología que se cargó todo esto. ¿Y qué pasa? Las tecnologías, el papel vegetal está muy bien. Yo no sé dónde leéis vosotros, pero si leéis ahí, hay un problema, que muchas veces, cuando la información está sesgada y controlada, no te van a contar. Y tuve que descubrirlo aquí, en Twitter. ¿Estáis en Twitter? No os voy a preguntar si no estáis, porque no me voy a poner un poco tal, pero tratar siempre, yo siempre digo a la gente, de ir a fuentes de información independiente. De hecho, yo empecé a seguir a Saúl simplemente porque era alguien hablando de Tesla que tenía un Tesla. Lo iba a hablar, y además viendo los primeros vídeos, vi que hablaba cuando bien y cuando mal. Y dije, este es una persona independiente, no tiene por detrás una compañía. Y en Twitter vi este logo por primera vez, Tesla. Y digo yo, ¿cómo lo voy a no conocer si es automoción? Y yo me lo sé todo, porque me compraba todas las revistas, evidentemente. Hago doble clic, me encuentro con esto, veo el coche, no me llama la atención, veo el cable, ingeniero, especialidad de motores, me encantan los motores, y digo, claro, un cable. Que además yo me siento engañado, porque yo la carrera estudié en la Diaspaz. No sé si alguno está aquí también en ingeniería. O sea, a mí me engañaron en la carrera. Yo estudié los motores, sí, como toda la vida. Claro, vi nuestro motor eléctrico y dije, claro, eso es absurdo. Y cuando vi la primera 500 kilómetros de autonomía, que ya van por 600, fue cuando empecé a perder curiosidad. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente se lo va a comprar? Porque vamos a mirar primero la historia del mundo de la automoción. Fijaros. Principios del siglo, 1903, 1908, 1925, empieza Ford, General Motors, y ahí es como van creciendo bursátilmente en esas compañías. Y de repente aparece una, en el año 2003, ¿no es? 2003, Tesla. Y les ha pasado a todos por la derecha. Ya sé, alguno va a decir ahora ha bajado, mira, lo que haya bajado, si miráis, la historia ha bajado varias veces. Si ha bajado, poneos contento porque hay que hacer comprar. Mirad lo que ha crecido. Y claro, alguien dice, es lógico. Tiene una compañía, que por cierto no es una compañía que fabrica coches, es una compañía de innovación, ¿vale? Pero que es disruptiva. Y por eso ha crecido tanto. Y yo dije, claro, la innovación, los coches eléctricos. ¿Pero es una innovación el coche eléctrico? ¿O nos han engañado? Nos han contado la verdad. Vamos a ver realmente lo que pasó con el coche eléctrico. Lo he puesto el gráfico a escala. Pues estamos hablando del año 1832. Señor Arneson inventa el primer coche eléctrico. Es verdad que llevaba una batería que no era recargable. Unos años más tarde, en 1859, Gastón plantea en plena la primera batería que ya era recargable. El señor Camille Alphonse Fauré evolucionó la batería añadiendo unas placas y ya se empezó a producir en forma, digamos ya, industrial. La explosión es porque el Otto aparece en 1876, se inventa el motor de explosión, que explota, que es absurdo, perdonad, es absurdo. Yo lo digo también con tristeza, porque cuando los escucho y suenan también me gustaba escuchar ese ruido, digo me gustaba, hasta que me monté en un Tesla, dejó de gustarme el ruido, ahora me gusta la velocidad, la comodidad y la aceleración, evidentemente. Y ahí apareció el motor, o sea, 50 años más tarde. Para que os hagáis una idea de lo que esto supone, en el año 1896, ahí tenéis taxi eléctrico, Columbia Eléctrico en Pensilvania, había ya compañías de taxis eléctricos. Que todavía gente dice, pero hay coches eléctricos, pero ¿cómo puede ser si no tienen autonomía? Claro, porque nos tratan de engañar. Porsche, vaya hombre, Ferdinand Porsche, fabrica 300 unidades de Rolls Royce, coche eléctrico, y tenía 64 kilómetros de batería, de autonomía. Que yo ahora cuando veo los híbridos, y perdonad que sea así de claro, y veo la autonomía de un híbrido, solo de motor híbrido, me echo a llorar. Porque les engañan a la gente.
a un coche normal de explosión, que hay que seguir amortizando, ¿verdad? Hay que seguir amortizando y contándole la película a todos cuando salió el Tabaco Light, ¿y qué hace? Le meten 400 kilos de batería, que es absurdo, le meten un metal eléctrico un poquito y ahora es híbrido. Vale, está engañado. Porsche ha tenido un coche de aquellas con 64. Por cierto, el español Emilio de la Cuadra fundó una empresa de compañía general de coches automóviles y tenía incluso un autobús eléctrico. Ahora Carmena dice que ha sacado los nuevos, pues este ya los tenía hace mucho, 1800, ¿vale? Y en el año jamás Content superó por primera vez los 100 km por hora. Todavía no estamos ni en el siglo XXI. Esto es para poner los pelos de punta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Principios del siglo, vienen las guerras. Hay que llevar a sitios donde los ejércitos, donde no hay electricidad. ¿Lo vais pillando? Petróleo, ¿vais cogiendo la idea? ¿Por dónde van los tiros? Y en el año 1990 General Motors dijo, bueno, venga, vamos a sacar el coche eléctrico, hombre, ya que está ahí escondido, venga, ya sacarlo. EV1, 1117 unidades, lo ponen en la calle, lo sacan. Y cuando está todo el mundo encantado, les dicen, oye, tenemos que hacer una revisión con el coche que no sé qué le pasa. Y se lo llevan a un taller, el taller estaba, creo que en el desierto de Arizona, y los destruyen. Destruyen 1117, no, 1116, porque queda uno en el Museo Nacional de los Estados Unidos. Esta es la historia. O sea, nos han engañado. ¿Y qué más? ¿Por qué os lo vais a comprar? Ya os lo contará luego, si queréis, Saúl con más. Eso es un motor, aproximadamente unas 2000 piezas. Yo siempre digo, eso explota, quema, arde, tiene fricciones, un rendimiento malísimo, solo es óptimo en un número de revoluciones. Y viene esto, que tiene muchísimas menos piezas, no se estropea. Creo que la revisión aproximadamente es al 1.000.000 de kilómetros, cuando realmente puede empezar a tener algo, 1.000.000 de kilómetros. Yo creo que esto es algo absolutamente increíble. O sea, el despliegue de un coche normal, el despliegue de un Tesla, de un coche eléctrico. O sea, lo vais a empezar a comprar no ya solo porque sea más barato, sino porque tenéis un coche que no se os estropea. ¿Os suena, no? No os voy a preguntar cuántos embragues habéis roto, cuántos turbos habéis rotos, no vamos a empezar aquí a ponernos todos a llorar porque es para echarse a llorar. Pero claro, ¿por qué esto? Porque yo os decía al principio, estamos enfrentándonos al poder. Ahí tenéis las compañías más grandes por ingresos del mundo. Y de las 10, 5 son petroleras. 5 son petroleras. Y el 70% de la producción mundial del petróleo lo consume la gasolina. Y ya os lanzo una. En menos de 10 años no va a haber gasolina. Nadie. Ese 70% se va a ir. Tú imagínate, y dos son una automoción. Se va a liar gorda, ¿verdad? Mirad, estos países que tenéis ahí, Kuwait, Irak, Irán, ese es el precio del barril del crudo que equilibra el saldo fiscal de sus países. Año 2027 la gente estima que aproximadamente caerá por debajo de los $14. Luego nos cuentan lo del fracking y todas estas cosas, ya sabéis. Podéis ir a leer a los sitios donde todo el mundo se informa, o podéis empezar a pensar que a lo mejor nos están engañando. Se va a liar una bastante gorda. Porque estamos hablando de las industrias más potentes y más poderosas del mundo. Y que viene algo nuevo. ¿Y qué más está pasando? Porque claro, todo esto implica que también va a cambiar la forma en la que producimos electricidad. Electricidad, fácil, ya sabéis, movimiento de electrones. Los hacemos ya con un campo magnético y eso producimos electricidad. Que es como si pusiéramos el motor de Tesla, en vez de a dar vueltas, a meter electricidad que dé vueltas, que sea al contrario. ¿Y cómo lo puedo producir? Pues tengo que mover algo, ¿no? Tengo que moverlo. ¿Cómo lo puedo mover? O bien con agua, centrales hidráulicas, o bien con viento, o bien con vapor, quemando carbón, quemando gas, quemando petróleo. O sea, es que es absurdo, quemar para conseguir electricidad. ¿Y qué pasa aquí? Que de nuevo aparece una tecnología disruptiva, la célula fotovoltaica. Anda, ¿y esto? O sea, una nueva forma de producir electricidad que no hace falta quemar nada. Mira, para que os hagáis una idea, y por qué esto es tan importante, ahí tenéis el consumo de electricidad de un día cualquiera, ¿vale? Aproximadamente varíamos entre los 22.000 y 36.000 el pico de electricidad. Sabéis que la electricidad hay que consumirla, hay que, digamos, fabricarla en tiempo real. ¿Y cómo se produce? ¿Dónde se produce? Ahí la tenéis. Nuclear, carbón, ciclo combinado, cogeneración, eólica, hidráulica, solar fotovoltaica y otras. Digamos que la potencia general en España es 100.000 megavatios. Vamos a recordar la otra cifra. Decíamos que en un pico por la noche estamos entre 22.000 y 36.000. O sea, aproximadamente, alguien diría, bueno, hay 3 veces de capacidad. Bueno, 3 no podría ser porque implicaría que todo el viento funciona, que hay sol y que todo está funcionando a plena potencia, pero digamos que 2 veces la capacidad que hay, ahí de sobra. Si miráis ahí tenéis la potencia de cada uno y el precio, la potencia eléctrica instalada, nuclear 7.200, carbón 9.600, ciclo combinado 25.000,
cogeneración 6.400, eólica 23.000 y en eólica estamos muy bien. Hidráulica 20.500 y solar fotovoltaica 4.500. Para que tengáis una orden de magnitud, en Alemania hay 35.000, porque hay más sol. Claro, ¿no? Claro, dice alguien, es lógico, José Luis, hay más sol, por eso tienen más. Aquí solo 4.500, no vamos a tener más, es que no hace falta. Esta es la realidad. Y en otro lado tenemos cómo se genera la cobertura. Porque cómo se produce, y por cierto, un tercio es industria, un tercio es consumo y un tercio es, industria, casas y un tercio servicios. Y algo que seguramente esto lo han dicho, dirá, el coche eléctrico, pues recordaros, las grandes empresas con dinero no lo quieren. ¿Y qué van a hacer? Meter miedo. Todo el que pueda. Yo no sé las veces que te han insultado a ti bastantes. Porque claro, esto es vale esto. Yo recuerdo lo que os digo, dirán que produce cáncer. Acordaros lo que estoy diciendo hoy. Sí, porque lleva baterías y eso produce tal, y entonces va a producir cáncer. Porque tienen que pararlo. Y entonces no va a haber electricidad. Pues mirad, si un coche eléctrico sería un 15% de la factura de una casa aproximadamente, porque es un electrodoméstico más, el caso, si lo multiplico por el 30, estaríamos hablando del 4,5 del total consumo que hay. ¿Se va a poder producir o no? Vamos, hay de sobra, de sobra y de sobra y de sobra. O sea, que cuando os digan que no va a haber electricidad para producir el coche eléctrico, os veis un poco de ellos, o les extrae de datos, oye, y entonces hablamos, ¿vale? Más cosas. ¿Cómo se produce el precio? Claro, y esto es una cosa muy curiosa, porque cuando se produce el precio, empiezan a entrar, ellos dicen, oye, mañana se va a producir y empiezan a entrar. Claro, las primeras que entran son, evidentemente, las solares, luego las hidráulicas, porque claro, la hidráulica es siempre luego la nuclear, luego el carbón y luego llega el ciclo combinado. O sea, se van aumentando, ellos van, digamos, es una subasta. Ellos dicen, pues yo voy a salir a este precio. Y llega otro y dice, otro más. Y se van sumando hasta que llega el ciclo combinado. Y ciclo combinado es el que pacta el precio. Y atentos a la jugada. Y a partir de ahí, ese precio que se fija, se paga todos igual. O sea, no vamos a cenar. Tú traes la merluza, tú traes el agua, tú traes el pan, tú traes el vino barato, tú traes el vino hipercaro y tú traes el whisky. Pero luego digo, ¿aquí quién ha pagado más? ¿El de la merluza? Pues tú que has traído el pan le pagamos el mismo, que no tiene sentido. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Es absurdo. O sea, no se engañen. No se hable así de claro. ¿Y qué pasa? Pues mira, ahí tenéis el precio de las células fotovoltaicas, fotovoltaicas de silicio cristalino. Y mirad, ya en 1977 para activar una bombilla de 60 vatios se necesitaban 4.800 $. Era caro, ¿verdad? Bueno, no para un país. Hay una ley de Swanson que dice que la duplicación de la producción industrial de fétulas lleva aparejo aproximadamente una disminución del 20% de producción. Mirad el precio que tiene ahora frente a lo que tengo yo. Para que os hagáis una idea, para producir un megavatio, recordad que en España hay unos 100.000 megavatios, un megavatio os costaba hace aproximadamente unos 7 años 6 millones de euros. Actualmente tan solo 1 millón de euros. ¿Me vais pillando hacia dónde va la tendencia? ¿Y qué pasa? Ahí tenéis la evolución en el 2015 de las células fotovoltaicas, o sea, es decir, la cantidad de paneles que están produciéndose cada vez los países en el mundo. O sea, está claro que vamos a tener exacto. Y con una matiz luego que, claro, hay que tener también en cuenta que en España sabéis que es el único sitio que tenemos eso del impuesto al sol, porque en todos los países, cuando tú te instalas tus paneles solares, te conectas a la red y pagas por el neto. Canadá, Australia, países nórdicos, Estados Unidos, los países normales. Aquí no, aquí te conectas y entonces tienes que pagar, salvo que te conectes y te aísles y pongas tu propia batería. Entonces, voy a cerrar porque con unas previsiones curiosas, porque normalmente cuando haces estimaciones de lo que va a pasar en el futuro te dice que eso no va a pasar. Pues vamos a cada una, mira, este teléfono tiene demasiados problemas como para que se pueda considerar seriamente un medio de comunicación. Es irrelevante. Western Union. ¿Qué más? Dijeron, el problema de la televisión es que la gente tiene que sentarse y quedarse parada a la pantalla. La familia media americana no tiene tiempo para eso. New York Times, 1949. ¿Qué más? El ENAC tiene 16.000 válvulas de vacío y pesa 30 toneladas. Era un gran ordenador. Los ordenadores del futuro llegan a tener solo 1.000 y pesar únicamente 1,5 toneladas. Si lleváis un iPhone de última generación, lleváis 4.500 millones de transistores en el bolsillo. Os dais una idea del nivel computacional que lleváis ahora mismo. Mi predicción que es que Internet será una espectacular supernova para después colapsarse catastróficamente. Fundador de 3.0. ¿Y qué más? Mi opinión es que va a haber mercado como para mucho, unos 5 ordenadores. Pietorca de IBM, 1943. Hay para todos, ¿eh? Y este fundador inferior dijo, no existe ninguna razón para la cual una persona podía querer tener un ordenador en casa e incluso que 640K debía ser más que suficiente para cualquiera, Bill Gates, 1981.
Vamos a ver mis previsiones. Yo digo, cuando el mundo aparece un verdadero genio, puede identificarse por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Y no solo los necios, sino evidentemente los grandes poderes. Me vais a permitir la disculpa, pero evidentemente para mí Elon Musk, sin duda alguna, es la persona más importante del siglo XXI. Seguro. Porque nos va a cambiar. De hecho, ha sido el que se ha atrevido a decir, basta ya. Basta ya de petróleo, basta ya de contaminaciones, basta ya de producir electricidad, de producir como se tiene. Yo voy a hacerlo de forma distinta. Y sí, le van a seguir muchos, evidentemente, pero él fue el primero. Y eso es una gran ventaja. Mis previsiones previsiones mías, que puedo estar equivocado, pero por lo menos soy independiente, y eso es importante. En el año 2020, todas las marcas tendrán un coche eléctrico. Al menos uno. Eléctrico, no híbrido, eléctrico, solo eléctrico. Todas las marcas de automoción, importantes. En 5 años, el 20% de los coches fabricados en el mundo serán eléctricos. Y en el 2030 nadie se comprará un coche de explosión. Y digo de explosión, porque es verdad. Porque son coches que explotan y que queman y que son absurdos, termodinámicamente, económicamente y de medio ambiente. No tiene ningún sentido. Y luego, cuidado también con las cosas que dicen, porque una vez que estábamos hablando, ¿te acuerdas que dice, no, es que se retrasan, ya sabes, el Model 3 se está retrasando. Mirad, Porsche anunció en el 2018 que iba a sacar el coche eléctrico. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? No, ¿a qué no? Ah, se ha retrasado también, claro, pero es que, ¿qué pasa? Que no sale. Yo no sé si conocéis el mundo de automoción, yo lo conozco bastante bien. No existe ningún modelo, ninguna marca que no se retrase. Pasa que no lo anuncia, como este sale en Twitter y dice que va a salir tal fecha y tal, y es lo que pasa. Todas las casas retratan, y es normal, es algo normal que pasa. Y la electricidad se genera desde las casas, en un modelo de red distribuido con baterías que compensen los picos de demanda. Y aproximadamente entre 2003 y 2040 no se quemará para producir electricidad, evidentemente dependiendo del país, y ya sabéis. Ahí tenéis mis datos, mi mail, mi Twitter y mi móvil, cualquier cosa que necesitéis de mí o queráis, pues nada, se lo placer. Y ahora voy a dar paso a Saúl. Y Saúl, yo deciros no nada, porque seguro que conocéis mucho de él. Para mí lo más importante, y es por la razón en la que está aquí, es primero que es independiente. Eso para mí es fundamental. Yo no traigo a nadie que venga a contar una película o que venga a vender su libro. Él es independiente. Para mí eso es un valor. Segundo, lleva 4 años, ¿no?, con un coche. Pero no, tú no podías, eso que dicen, ¿no?, de que la gente, ¿sabes qué te dicen, no? Que tú ves, ¿desde dónde viniste? ¿Desde Oslo hasta dónde? Ahora, no puedes, no sé, es imposible. Bueno, no, Madrid es un pueblo además, ¿no? Es imposible, todas esas cosas, y entonces yo creo que es muy bueno escucharle, que tiene mucha experiencia, es independiente y además nos va a contar la experiencia de tener un coche. Bueno, pues como os decía José Luis, yo tengo un Tesla Model S desde el año 2014, hace 4 años que lo tengo. Lo compré cuando vivía en Noruega y claro, desde entonces muchísima gente, cuando empecé a dar a conocer lo que se podía hacer y lo que no con ese coche, muchísima gente ponía en duda cosas como eso que decía José Luis, que yo puedo hacer un viaje de Oslo a Madrid con mi coche. Es imposible, no puedes cargarlo, vas a tardar 5 días o 5 semanas, cualquier cosa de ese estilo, me caía siempre. Y yo decidí crear un canal en YouTube precisamente para subir vídeos de esos viajes, para subir vídeos de la aceleración de mi coche, midiéndola, para decidir contar a la gente que todas esas cosas que yo afirmaba eran ciertas y lo demostraba con vídeos. Luego también, el coche no es perfecto, bueno, tenía una avería y ahí veis que el segundo vídeo más visto en mi canal es el cambio de motor que me hicieron en el coche. También contaba lo malo. Y desde entonces yo empecé haciendo este canal de YouTube para contar cosas sobre mi coche, solo sobre el coche. Pero luego fue evolucionando el contenido hacia lo que ya hoy denomino la movilidad eléctrica sostenible. Es decir, no me centro solo en un vehículo de una marca determinada, aunque lo que está haciendo Tesla es el factor determinante, es el que está iniciando todo el cambio. Pero decidí ir más allá. Y por eso también, como no siempre tengo para contenido en YouTube o no tengo tiempo para hacer un vídeo, también tengo un perfil en redes sociales, en Twitter, donde comparto muchísima información, porque claro, un retweet de algo que me parece interesante me cuesta un segundo, grabar, editar, subir un vídeo cuesta muchas horas de trabajo. Así que por estas redes se me puede seguir. Y yo os voy a poner un ejemplo más de cosas que no he tenido tiempo de subir a YouTube, pero que me gusta compartir con vosotros, de lo que supone tener un vehículo eléctrico a día de hoy, y lo tengo ya desde hace 4 años. Ayer por la noche me fui al centro de Madrid con mi mujer, sobre las 7:30 de la tarde aparcamos en el parking de la Plaza Mayor,
parking de la Plaza Mayor que tiene 2 enchufes con trifásica de 32 amperios para cargar vehículos eléctricos. Ahí enchufé mi coche y cargué gratis mientras estaba cenando y dando un paseo por el centro. El mismo precio que pagaríais vosotros para colocar un coche estándar en el parking, yo lo pagué, por supuesto, por el aparcamiento, pero además llené el depósito de mi coche gratis. Y con eso, hoy me he ido hasta la sierra y de vuelta, 100 y pico kilómetros, he venido hasta aquí, volveré a Majadahonda y necesidad de cargar esta noche no tengo porque todavía tengo 190 kilómetros de autonomía en la batería, pero probablemente lo cargué porque en el parking de la estación de Renfe cercanías de Majadahonda hay enchufe donde puedo de nuevo enchufar, cargar gratis y pagaré mi euro, que es lo que cuesta ese parking, que es especial para movimiento en tren hacia Madrid, etcétera, por €1 aparcas 24 horas. Así que volveré a cargar gratis. Esto es la realidad del vehículo eléctrico a día de hoy. Me he venido desde París, donde yo vivo ahora, y he venido parándome 4 veces a cargar en puntos de carga súper rápida, que en media hora tengo para continuar mi viaje, y también es gratis. Me he venido gratis desde París, hasta Madrid con mi familia. Esto es la realidad a día de hoy de los coches eléctricos. Claro, no son todos, porque Tesla ha hecho algo diferente, ha invertido en una red de puntos de carga rápida exclusiva para sus vehículos que marca la diferencia. Los demás ya están poniéndose las pilas, nunca mejor dicho, y están empezando a crear otras redes de puntos de carga. Esto que os acabo de contar hoy, que yo he venido haciendo con mi coche, cargar gratis aquí, viajar para cargar, a lo mejor a día de hoy solo se puede hacer con un Tesla. Darle 2-3 años, no más. Lo podéis hacer con nosotros. Os voy a hablar, por tanto, hoy de movilidad eléctrica sostenible como gran disrupción, y para ello me voy a basar principalmente en un libro que he leído de Tony Seba. Tony Seba es un profesor en Stanford y da muchas conferencias. Este libro os lo recomiendo, es súper interesante. Va en la misma línea de lo que os ha contado José Luis en su exposición. Os contaré yo más cosas aquí sobre el gran cambio disruptivo que supone la movilidad eléctrica sostenible. Y también yo me formo. Yo no hablo solo por lo que yo experimento con mi coche, sino que además hago cursos online, leo mucho, etc. Una de las cosas que más me gustó fue un curso en el que participé en la Universidad Tecnológica de Delft, donde los profesores Rick, Mathiesen y Van Den elaboraron esta ponencia sobre el futuro de la movilidad, y todos estos trabajos los utilizo para todo lo que vais a ver a continuación en esta exposición. Entonces, como os decía, os voy a hablar de disrupción. Quiero especificar que para lo que voy a hablar hoy, y en general para todos los cambios disruptivos, tienen que darse 3 requisitos. El primero es que surja una nueva tecnología que sea claramente superior a la que le precede. Eso está claro. Además, el coste de esa nueva tecnología tiene que ser bajo, o más bajo que el anterior, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo siempre digo que si me ofrecen teletransportarme a Nueva York por $1 millón, lo siento, voy a seguir pagando $1.000 por viajar en avión. Pero si me lo ofrecen por $1.500, yo ya no vuelvo, me teletransporto porque es inmediato. Y si encima cuesta $500, la industria de la aviación ha muerto, queda obsoleta. Eso es lo que está pasando con la movilidad eléctrica sostenible. Además, ya os he dicho, tiene que haber una tecnología superior, tiene que haber un coste bajo que permita explotar la tecnología, pero luego tiene que haber un tercer requisito cumplido, que es que se desarrollen nuevos modelos de negocio en torno a esa nueva tecnología con un mejor coste para poder popularizarlo, y entonces supongo una gran disrupción. Pero paro ya con la teoría. Un ejemplo, o varios ejemplos. Esto es Manhattan, la Quinta Avenida, 1900. Lo que veis en la foto son carruajes tirados por caballos. Y en esa foto hay un coche con motor a combustión. Esto es la misma Quinta Avenida, pero en el año 1913. Estas son 2 fotos que hacen de un desfile que tiene lugar todos los años en Semana Santa. A la derecha, en 1913, son todo coches con motor de combustión y hay un único caballo. Ahí está el coche en 1900 y ahí está el único caballo que queda 13 años después. En solo 13 años. Eso es un gran cambio disruptivo. Surgió una tecnología que era claramente superior, con motores superior a un caballo, ¿no? Bajaron los costes, todos habéis oído hablar del Ford T, el Fordismo, y además se desarrolló un nuevo modelo de negocio. ¿Sabéis esto de ir hoy a un concesionario y decir, quiero el coche X? Muy bien, ¿de qué color lo quiero? Azul, rojo, blanco, tenga las llaves, el mes que viene le pasamos la primera cuota. Eso en 1900 no era posible. En 1900 o pagabas al contado o no había coche. Y en la primera década del siglo XX, en algún momento, Ford decidió lanzar la financiación de sus coches. Lo que hoy en día todo el mundo conoce, se creó en esa época. Y el índice de penetración del automóvil entre el público estadounidense pasó de un 8% a un 80% en 10 años. Se cumplieron los 3 requisitos: nueva tecnología, bajada de costes, nuevo modelo de negocio.
Cambio disruptivo. Otro ejemplo, ya lo mencionó José Luis antes, la telefonía. El teléfono móvil analógico no supuso un cambio disruptivo para con la telefonía fija porque la gente lo adoptó como un complemento. Sin embargo, hay algo que pasó a partir de 2007 con la presentación del iPhone. El iPhone, cuando lo presentaron en 2007, lo que recibió fue sobre todo críticas. ¿Dónde vas con este cacharro cuya batería solo dura un día, no tiene teclado, se le va a romper la pantalla y encima cuesta $600? Tecnológicamente es superior, ¿no? El Nokia te ofrecía jugar al Snake, pero poco más. El resto era lo mismo que la telefonía fija, lo único que te lo llevas en el bolsillo. Pero todas las aplicaciones y los servicios y el poder de computación que tiene un teléfono móvil como el iPhone, el primero que presentaron, suponían un enorme adelanto tecnológico. Además, empezaron a bajar sus costes, aunque siguen siendo muy caros los smartphones, por lo menos los de la marca Apple. Pero hoy en día tú puedes encontrar un smartphone por 100 euros. Y encima, de nuevo, nuevo modelo de negocio. Lo que os decía antes, un Nokia lo comprabas a tocadeja y a correr. Los iPhone, ahora vas a una tienda de telefonía y te dicen, toma tu teléfono, tu iPhone 10 que cuesta $1000 y te lo vas a llevar por, el mes que viene te paso la primera factura, 50 euros. Y eso incluye un pack con llamadas ilimitadas, SMS ilimitados, 20 gigas de datos y la cuota de financiación de tu terminal de teléfono móvil. Cambio disruptivo. Más ejemplos. Ya sabéis dónde quedó Kodak y la fotografía analógica, ¿no? Y además es que podemos seguir con las flechitas para marcar más evolución, porque todo acaba llevando al mismo punto. Grandes cambios disruptivos. Así que yo digo, la movilidad eléctrica sostenible supone un gran cambio disruptivo que está teniendo lugar ante nosotros, que estamos viviendo y que va a ir igual de rápido que estos ejemplos que os he puesto. ¿Por qué? Tecnológicamente, un motor eléctrico es 1000 veces superior a esto. Lo digo porque siempre pongo el despiece, también lo hace José Luis, porque ejemplifica la enorme complejidad técnica del motor a explosión. Pero es que encima ese motor, más que para mover un vehículo, lo que es un excelente radiador. El 80% de la energía que este motor consume se disipa en calor. Solo el 20% se usa con una caja de cambios y una transmisión, cuyo despiece, por cierto, es esto muy sencillito. Os podéis imaginar el mantenimiento y las posibilidades de cambio, error, avería, etc. Bueno, pues solo gracias a esto el 20% de esa energía que consume se dedica a desplazar tu vehículo. Mientras que ha surgido esto otro, esto es el motor de mi coche, un Tesla Model S. Del tamaño de una sandía, cuyo despiece es esto, un rotor con imanes permanentes, un estator con unos filamentos de cobre, pasa la corriente, gira y además hace falta una transmisión que no caja de cambios porque no tiene velocidades, solo tiene una. Una transmisión ahí va, acoplada al motor. Eso es lo que ocupa. Y en cifras, esto se traduce en que el motor a gasolina típico, de unos 180 caballos, pesa unos 180 kilos y tiene una relación peso-potencia de 0,8 kilovatios por kilo. Mientras que el eléctrico, que tiene el doble de potencia y pesa solo 31 kilos, te da 10 veces la relación peso-potencia del motor a explosión. Además, podría empezar aquí a poner curvas de par motor, cómo transmite la potencia el motor eléctrico y cómo la transmite el motor a combustión. Simplemente voy a poner un ejemplo. Si vosotros circuláis con vuestro coche, me da igual diésel que gasolina, en cuarta a 40 por hora y pegáis un pisotón pie a fondo, ¿qué hace el coche? Empieza a coger velocidad lentamente, perezoso, porque no estáis en la marcha adecuada para seguir disparado. Habría que meter segunda, revolucionar el motor y entonces ya sale. Pues para cuando has metido segunda después de haber pisado el embrague, revolucionar el motor igual, un coche eléctrico te saca ya 50 metros de ventaja. Porque tiene una entrega instantánea del par y aprovecha mucho mejor toda la energía. Entonces, tecnológicamente es superior. Luego llegan los petrolheads a decir que es que no suena, que no sé qué, que además que son un Lamborghini, un Ferrari le da 1000 vueltas. Claro, ellos están pensando en un Renault Zoe de 80 caballos. Pues claro que un Ferrari le da 1000 vueltas en la aceleración a un Renault Zoe de 80 caballos. Pero mirad esta lista. Es una lista de los coches que tienen mejor tiempo de aceleración de 0 a 100 por hora. El número 1 de la lista es un coche que no es con motor a combustión tradicional, sino que es híbrido. Tiene un motor eléctrico que le ayuda a alcanzar esa cifra de 2,2 segundos para acelerar del 0 a 100. El siguiente de la lista es un coche con motor eléctrico y batería, nada de híbrido. Eléctrico puro, Tesla Model S P100D Ludicrous, 2,28 segundos. Y de hecho, por cierto, es el modelo de producción actualmente que más rápido acelera de 0 a 100, porque el Porsche ya no lo fabrica. Quizá no les interesa.
Un Tesla Model S es una berlina de lujo de 5 metros de largo, 2 metros de ancho, 2.200 kilos de peso, donde pueden ir 5 adultos de viaje. Yo acabo de ir con mis suegros a la sierra hoy. Acelera más que un Bugatti Chiron, que un Dodge Challenger, que Lamborghinis, que Ferraris, que McLaren, etcétera, etcétera. Es tecnológicamente superior, punto, no hay vuelta atrás. Un motor a combustión no puede competir con la tecnología del motor eléctrico. Además, su sencillez, esa es la estructura básica de un coche eléctrico, es un Tesla de nuevo. Lo comparamos con esto, y aquí en la de abajo también podéis ver, pues en el esquema se ve el depósito de combustible, el sistema del tubo de escape, etcétera, etcétera. El de abajo es un Audi Q7, el de arriba es una Ford Pickup de no sé qué año. Lo comparáis y aquí queda claro que lo que os decía de los modelos de negocio. Esta gente de la derecha está fabricando coches que luego vienen con un margen bajísimo, 3, 4, 5%, pero basan todo su beneficio, todo su modelo de negocio está basado en la postventa. Está basado en que tu coche se va a ir desgastando y estropeando, y cuanto más pasa el tiempo, más se desgasta, más se estropea, y más vas a volver al concesionario a que te lo reparen y te cambien piezas. Y ahí, amigo, prepárate, vais a pasar por caja. Esto lo sabemos todos, me ha pasado a mí, se lo ha pasado a vosotros. Y como rompas alguno de los componentes claves del sistema, el embrague, tal, prepararos. Eso no existe con un eléctrico. No funciona así. El eléctrico es un ordenador con ruedas. Y eso, recordadlo de los smartphones, eso es lo que da lugar a nuevos modelos de negocio. Y además de ser un ordenador con ruedas, es autónomo o semiautónomo, acabará siendo autónomo de verdad. ¿Qué significa esto? Yo el otro día vi una noticia de que hay una empresa en Estados Unidos, en San Francisco, que ya está planteándose ofrecer servicios de taxi gratuito, robotaxi, es un coche sin conductor, como dice el autónomo, gratis, para desplazarte por la ciudad, a cambio de meterte publicidad durante tu trayecto. Nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio contra los cuales la industria automovilística tradicional no puede competir, salvo que el cambio eléctrico. Y me falta hablar de costes, porque os he hablado de tecnología superior, os he hablado de nuevos modelos de negocio, ¿dónde está el tema de los costes? Todos lo sabéis, a día de hoy vais a un concesionario de Volkswagen, decís, quiero un Golf, gasolina 21.000 euros, diésel unos 26, híbrido gas-gasolina unos 25, eléctrico 38.000 euros. Claro, así no hay, no, falta ese tercer requisito, que el coste sea bajo. Esta gráfica os la pongo para demostraros lo que sucedía con las baterías de los vehículos eléctricos, que es el componente más caro del vehículo. En 2010 costaba $1.000 producir 1 kWh de batería. A día de hoy, esta gráfica ya está mal, ya ha quedado obsoleta, porque yo he leído varios informes que dicen que en el 2018 Tesla ya consigue construir sus baterías por menos de $200 el kWh. Y las predicciones de diferentes analistas y expertos es que para 2020 a 25, algunos dicen en 22, otros en 2024, puede llegar a bajar hasta $40 el kilovatio. Es decir, tu batería de un Tesla de 100 kWh, que costaría fabricar en la año de 2010 $100.000, solo la batería, para 2025 le va a costar $4.000. Ya está. Los vehículos de combustión han quedado obsoletos, se dan todos los requisitos. Además, esta gráfica lo deja bien claro. Esto es un poco el esquema de costes básico de un vehículo. La línea azul, que tiene una ligera inclinación hacia arriba, es el coste de fabricar un coche a gasolina. Las barras es el coste de fabricación de un coche eléctrico, siendo la parte verde lo que es el vehículo, la parte gris el sistema de propulsión, el motor eléctrico, y la parte azul la batería. Y esto nos lleva al año 2016 como punto de partida, y se ve claramente que es muy superior el coste de un vehículo eléctrico en el año 2016 y 2018 también a la media del de gasolina. Pero ¿qué pasa entre 2022 y 2025 o 2026? Que empiezan a ser más baratos. Mucha gente me pregunta esto, es que el Golf 38.000 y el gasolina 21, no voy a comprar el eléctrico. Digo, bueno, aguanta el que tú tienes ahora, que en breve, a la vuelta de la esquina, te lo van a poner más barato. En breve entrarás en el concesionario Volkswagen y dirás, quiero un Golf, que dirán, el eléctrico 15.000. La gasolina 20, el diésel 25, ¿cuál compras? Gran disrupción en torno a la movilidad eléctrica por todos estos avances en la tecnología en torno a los vehículos eléctricos. Pero el título de esta exposición es Movilidad eléctrica sostenible. ¿Por qué? Esto es lo que pasa con los precios de producir electricidad, y esto ya lo señaló José Luis en la parte suya, mediante el uso de solar fotovoltaica. En los años 70, carísimo. Si veis las dos líneas naranja, horizontales, son en Estados Unidos el coste de producir electricidad con gas y por debajo con carbón.
En el año 2018, producir electricidad en Estados Unidos con solar fotovoltaica ya está equiparada al precio del carbón. Estamos en la parte baja de la actual paridad que hay con la red en Estados Unidos. De aquí en adelante, solo va a seguir bajando. Va a ser más barato producir electricidad con solar fotovoltaica que con las energías tradicionales que están teniendo uso. Y consecuentemente, como también indicó José Luis en su exposición, la capacidad instalada en solar fotovoltaica no para de crecer. ¿Por qué? Porque no tiene sentido invertir en centrales térmicas de carbón o estilo combinado con gas natural, pues porque producir la electricidad es más caro. Y encima la obra faraónica de montar una térmica no tiene punto de comparación alguno con lo fácil que es ponerse a producir e instalar paneles solares fotovoltaicos. Cuando encima se trata de hacer una generación descentralizada, donde no todo el sistema habitual de distribución de energía parte de una central y distribuye, sino que cada uno puede tener paneles en su casa. Y entre todo, con una generación descentralizada, puedes redistribuir esa electricidad. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Por eso digo que será una movilidad eléctrica sostenible, porque encima tú enchufarás tu coche para cargar y esa electricidad no habrá sido generada quemando ningún hidrocarburo. Habrá sido generada con una fuente de energías inagotable que es el sol. Así pues, con este escenario, vemos cómo baja el coste de la electricidad. La solar fotovoltaica es la única que veis bajando en esa gráfica. Todo lo demás sube. La azul, la que más sube y la más cara, es el petróleo. Le sigue la nuclear y luego el carbono. Estas gráficas es lo que demuestra. ¿Dónde nos lleva todo esto? Mis previsiones, un poco diferentes de las de José Luis, pero por ahí van los tiros, es que para 2030 no habrá ningún coche en el mundo fabricado que no sea eléctrico y autónomo o semiautónomo. 2030, faltan 12 años. Esto suena súper exagerado, la gente dice, pero eso es demasiado agresivo, demasiado optimista. Recordad el iPhone 2007. ¿Quién no tiene un smartphone en su bolsillo hoy? 2007, 11 años. Yo digo, 2030, todos los coches producidos serán eléctricos y autónomos o semiautónomos. Esto tendrá una consecuencia, y es que disminuirá en un 80% tanto el número de vehículos circulando como el número de carreteras necesarias para que circulen los vehículos, como el espacio en las ciudades dedicado a vehículos. Los ciudadanos reconquistaremos hasta el 80% del espacio en las ciudades, porque ya no será necesario tener miles y miles de vehículos aparcados, porque habrá cambiado completamente nuestro modelo de movilidad, porque los coches serán eléctricos y autónomos. Esto tendrá una serie de consecuencias en múltiples modelos de negocio. La primera consecuencia es que el concepto de propiedad individual del vehículo quedará obsoleto, porque ya no tendrá ningún sentido económico coger un coche, comprarlo, dejarlo en el garaje o aparcarlo en la calle 20 horas al día, 22 horas al día. Modelos de negocio que os digo que están en serios apuros, poco a poco lo irán viendo, los ejemplos, pero hay muchos más. La industria de las aseguradoras, o por lo menos en el ámbito del automóvil, también lo tiene difícil. Y lo que yo os decía, para 2030 ya no habrá ninguna capacidad instalada nueva que no sea solar, fotovoltaica o eólica, porque ya no tendrá ningún sentido producir electricidad quemando hidrocarburos. Esto para 2030. Mucha gente pone en duda, lo ve, pero dicen, no puede ser, no tan rápido. De hecho, mucha gente se dedicará a luchar en cuerpo y alma contra este escenario para que no llegue tan rápido, porque en ello les da su negocio. Y aquí yo a esta audiencia le quiero preguntar, ¿vamos a luchar por esto o a ponerle trabas? Y para ayudaros a encontrar la respuesta a esta pregunta, os voy a hacer yo una serie de preguntas para provocaros un poco. Lo primero, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando la contaminación del aire, el cambio climático, incluso el ruido que causan los automóviles? ¿Hasta cuándo? ¿Conocéis esto, verdad? Y eso es un día bueno. Mucha gente también dice, no, pero es que eso solo se da en invierno porque las calderas de gasoil para la calefacción... No, error. En invierno se da más a menudo porque se da un fenómeno que se llama inversión térmica. Una capa de aire frío en la parte alta de la atmósfera impide que todos esos gases salgan y se evaporen. Esos gases también están en el día azul. Lo que pasa es que se han ido y los hemos respirado igualmente. Lo que pasa es que los han acumulado, entonces no sale la fotografía. Y esto no pasa solo en Madrid. Yo vivo en París y yo veo esto.
Y cuando los parisinos se van de puente o de vacaciones en agosto y sopla el viento, entonces veo esto. Lo que significa es que esa contaminación está ahí y la estamos respirando. Y no es solo contaminación. Contaminación suena como inocuo, algo, una fotografía fea, es veneno. Nos está matando. La Organización Mundial de la Salud establece una serie de criterios para decir cuándo el aire que respiras es saludable y cuándo no. El 92% de la población del planeta vive en lugares donde ese aire no es saludable. Esto, lo que os decía, nos está matando. 6,5 millones de personas mueren cada año. Eso es la población de Madrid, no solo la capital, capital más área de influencia. Todos los años, muertos. Es más de 500 000 de menores de 5 años. Es la principal causa de mortalidad por causas ambientales, etc. Veneno que sale de los tubos de escape, de los coches, y hay gente que quiere perpetuar ese modelo. ¿Hasta cuándo? Más cosas que tiene este modelo. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando perder tiempo en atascos? También lo habéis vivido todos porque vivís en Madrid. Estos atascos se traducen en una fuente de estrés. Cuando tu organismo está sometido a estrés, tienes mayor probabilidad de contraer enfermedades. Y por tanto, es una cuestión de salud y además es una cuestión económica. Pierdes tiempo. De media, 4 días al año en Madrid, 4,5 en Barcelona, 3,7 en Palma de Mallorca, 2,8 en Valencia, 3,2 días en Sevilla, etc. Y además de perder tiempo, pierdes dinero. 141 millones de euros al año evaporados por atascos de tráfico. El tráfico en Madrid se come 141 millones. Se come 145 millones de euros al año en Barcelona. Suma y sigue con las demás ciudades principales. Aquí lo de la D es un error, serían millones, pero el total son 588 millones de euros que se evaporan al año en España por los atascos. Cuando vehículos autónomos, si una ciudad tuviese solo vehículos autónomos conduciendo, no harían falta ni semáforos. Y desaparecería esto, por supuesto. Más preguntas que os hago. Los accidentes de tráfico. ¿Hasta cuándo lo aceptamos como algo normal? Hoy venía de Majadahonda, pasé por Ciudad Universitaria y estaba cortado casi toda la calle, solo quedaba un carril, había una tienda del SAMU, esa tienda amarilla que montan cuando la cosa ha sido seria, y cuando pasé al lado vi una moto tumbada en el suelo y un coche. Yo no tengo detalles de esto que vi, pero apuesto algo a que no es un error mecánico, que no le fallaron los frenos al coche, ni nada por el estilo. Fue un error humano, seguro, fue una distracción. Más del 90% de los accidentes los causamos nosotros, por distracciones, porque estamos cansados, cabreados, estresados, porque llegamos tarde, porque nos ha sonado el teléfono, puede a veces es importante, según miras, 2 segundos quitas la mirada a la carretera, accidente. Más del 90%, y eso son más de 1.300.000 personas muertas al año y 50 millones de heridos. Un sistema de conducción autónomo no está cansado, no está cabreado, no está estresado, no llega tarde, solo tiene un programa que cumple a rajatabla, 24 horas al día, 7 días a la semana. No se distrae cambiando la radio ni recibiendo un mensaje de texto. Cumple con la función para la cual lo han diseñado y no comete errores. Hablando de sistemas de conducción autónoma, creo que es interesante repasar la clasificación oficial sobre los sistemas de conducción autónoma para aclarar qué son. Se establecen 5 niveles. El nivel 0 es 0 conducción autónoma, 0 sistemas ayudándote en la conducción. Un coche donde todo es manual. Si tu coche tiene control de velocidad de crucero, o control incluso de velocidad adaptativo, ese es un nivel de conducción autónoma 1. No es conducción autónoma total, pero ya tienes un nivel 1. El nivel 2 es el autopilot de Tesla, del que tanto se habla, porque hace 2 cosas. Controla la velocidad, acelera y frena por ti, sin que tengas que tocar los pedales del vehículo, mantiene la distancia con el vehículo que te precede, si el vehículo que te precede se detiene, tu coche se detiene, y cuando el otro reanuda la marcha, tu coche reanuda la marcha. Y tus pies no se mueven, lo hace todo el coche. Y además, mantiene tu trayectoria dentro del carril. Si la carretera gira, el coche gira dentro del carril. Si un tío invade tu carril, pega un volantazo para esquivarlo y tú no tienes que tocar el volante. Luego, por motivos legales, han programado el sistema de manera que tú tengas que tener tu mano en el volante. Pero no eres quien está ejerciendo el control, tú no giras, lo hace el sistema. Nivel de conducción autónoma 2. 2, solo. 3, 4 y 5. 5 sería el coche típico de las películas de ciencia ficción que no tiene ni pedales ni volante. Y aquí de nuevo la gente, pero eso para un futuro, tal, pero es que a día de hoy no se puede. En Estados Unidos hay una flota de vehículos con nivel de conducción autónoma 4, de Waymo,
¿Os acordáis de esos experimentos que hacía Google con un coche que parece de Dragon Ball Z, con un pirulo en el techo y tal? Eso ahora se ha transformado en Waymo y está prestando servicios de taxi en diferentes ciudades en Estados Unidos. La gráfica que veis son los índices de siniestralidad de estos vehículos de Waymo. El nivel de conducción autónoma, 4. La gráfica muestra una curva que parece una sonrisa. Azul, esos son el número de accidentes de un conductor humano típico, de media, en Estados Unidos. A la izquierda del todo con 16 años y a la derecha del todo con más de 85. El punto en el que es más seguro el conductor humano está aquí, cuando tiene entre 60 y 69 años. Obviamente no porque tenga los mejores reflejos a esa edad, sino porque es más conservador y más prudente. Pues bien, en ese punto, la línea roja son los accidentes que han tenido, la tasa de accidentes que han tenido los vehículos de Waymo, donde la culpa era de un conductor humano, y la línea verde es los accidentes que ha tenido, donde la culpa era del sistema de conducción autónoma de Waymo. En el mejor punto en el que un humano es capaz de conducir con 60 años, tiene 206 veces más accidentes que el sistema de conducción autónoma de Waymo a día de hoy. Ahora vamos a ver qué pasa con el nivel 2, que es el autopilot de Tesla. Si el 4 mejora tanto, ¿cuánto nos mejora el nivel 2, no? Cada vez que un Tesla tiene un accidente en Estados Unidos y muere el conductor, titular en todos los medios. Cuando Tesla dice, mira, en Estados Unidos tenemos un accidente mortal cada 138 millones de kilómetros. Sin embargo, los vehículos de Tesla circulando en Estados Unidos con el autopilot activado tienen un accidente mortal cada 515 millones de kilómetros. Es decir, es 3,7 veces más seguro. ¿Cuándo habéis visto esto en prensa? No lo veis. Nunca. Y es nivel 2. Si yo activo el autopilot en un Tesla y viajo, voy 3,7 veces más seguro que si lo hago yo todo manual. Así que mi pregunta es esa, ¿hasta cuándo lo seguimos aceptando? ¿Y por qué no empujamos todos de una forma loca por obtener esto ya, todos en la puerta de casa? Más preguntas que os hago. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando los vehículos para desplazar un único pasajero, o cuando se trata de transporte de mercancías, para desplazar el vehículo vacío? 78% de los viajes que efectuamos a día de hoy en las carreteras son con un único pasajero, el conductor. Solo el 12% mete un segundo pasajero y solo el 10% te mete 3 pasajeros en el coche. Eso significa que la ocupación media por vehículo es de 1,2 personas y esto de nuevo se traduce en días, en tiempo perdido y en dinero perdido porque no optimizamos los medios de transporte y creamos atascos. Perdemos 7 días de vacaciones al año por culpa de esto. Por ir uno en un coche, todos los días. Y nos cuesta dinero, 538 euros al año. Tenemos la alternativa. Así que, ¿qué hacemos? ¿Perpetuamos este modelo o intentamos avanzar? Otra pregunta más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando pagar por ser propietario de un vehículo que solo se mueve unos minutos al día, en el mejor de los casos unas horas? El 97% del tiempo, de la duración de la vida de un vehículo, el 97% está parado, no hace nada. Consume, de hecho, tienes un seguro, tienes unos impuestos de circulación, etcétera, que el coche se mueva o no, los vas a estar pagando. Compras un coche que se empieza a depreciar y empieza a tener gastos aunque no lo muevas. Y existe la otra alternativa, vehículo autónomo que tú puedes comprar como inversión, se pone a dar vueltas y te desplaza gente en la ciudad por ti y te genera unos ingresos mensuales. ¿Hasta cuándo defendemos este modelo? Mucha gente lo dice, a mí también me gustan los coches. Y Miriam, por ejemplo, mi mujer se traga todo esto, incluso la preparación, y me hace unas preguntas. Me da duro con esto, porque me dice, oye, pero tú, tu Tesla, ¿se lo dejarías a cualquiera para que esté por ahí dando vueltas y entonces te genere ingresos? Y yo diría, no, mi Tesla no. Mi Tesla me ha costado 80.000 pavos. No. Pero es que mañana, mi Tesla, o el equivalente a mi Tesla, va a costar 15.000. Y va a ser con conducción autónoma, y me puedo comprar ese para que dé vueltas y me genere 15.000 euros de ingreso al año, por tanto después de un año lo he amortizado y empiezo a recibir dinero. Y ya si quiero yo el domingo irme de paseo a la sierra con mi coche y no quiero tener el garaje parado, pues yo me compraré un clásico o lo que sea, pero de entrada la inversión será esa. Me compro un coche o no me compro ninguno porque saco un teléfono del bolsillo o el dispositivo que se use para ese momento, pido un servicio de movilidad a demanda. No el típico taxi que conocemos hoy. Cualquier cosa que tú necesites, habrá una empresa que habrá desarrollado un nuevo modelo de negocio en torno a un coche eléctrico autónomo y te proveerá de ese servicio a bajo coste. Sabiendo que la alternativa es esa, yo no creo que nadie quiera comprarse yo un coche y tenerlo parado.
Otra pregunta, y esa es la última, para seguir reflexionando con esto del escenario 2030 que os he trazado. Hoy en día, nuestro modelo energético depende de la quema de combustibles fósiles, de hidrocarburos. Lo que yo siempre digo que es zumo de dinosaurio. Esto es una forma que me gusta hacer mucho. En parte tiene algo de zumo de dinosaurio. Petróleo, gas y carbón. Dependemos de ellos y eso es un riesgo económico y estratégico. El económico es muy sencillo. España importa 1.300.000 barriles al día. No sé si anda por los 60 o 70 dólares ahora mismo, pero echad las cuentas. Eso es dinero que nos estamos gastando por importar algo para poder movernos, cuando podríamos movernos con electricidad que generamos localmente y nos ahorramos el dinero. Es un riesgo económico. Y encima es un riesgo estratégico porque, yo lo cuento siempre, yo trabajé durante 10 años en la industria del petróleo. No era ingeniero, no soy, pero aprendí un poco cómo funciona el negocio. Esto es un yacimiento. Y esto es un yacimiento en alta mar. Y esto, como a veces no se entiende muy bien, yo os hago un símil. Imaginaos que estáis en casa, os llenáis la bañera de agua, os metéis para daros un baño y cogéis una esponja. Esa esponja la estrujáis cuando está debajo del agua. Al estrujarla debajo del agua, ¿qué sucede? Sale todo el aire y al soltar se empapa de agua. Si esa esponja a continuación la sacáis, chorrea todo el exceso de agua hasta que en un momento dado es un hilillo y luego para el chorrear. Pero sigue teniendo agua. Si esa esponja ahora la empezáis a estrujar, seguirá saliendo agua. Hasta un punto determinado en el que por mucho que estrujéis, ya no hay más agua. Bueno, pues esa esponja es exactamente cómo funciona un yacimiento de petróleo. El primero que llega lo encuentra, va con el taladro, pincha, y de repente, según quita la broca, sale a chorro, como la esponja que acabas de sacar. Porque es una trampa geológica que después de miles de años, con temperatura y presión, se han formado ahí dentro los hidrocarburos por materia orgánica en descomposición, los dinosaurios, zumo dinosaurio. Y cuando la liberas, cuando le haces un agujero y tiene una vía de escape, por el exceso sale a chorro. Así que al principio te gastas un poquito y sale un montón de petróleo que puedes empezar a vender. Buen modelo de negocio. Pero es que según va pasando el tiempo, va saliendo el petróleo, va cayendo la presión y entonces hay que empezar a hacer más agujeros para empezar o instalar estaciones de bombeo en superficie o a bombear un líquido para que aumente la presión y siga saliendo el petróleo. Es decir, tienes que invertir al principio una unidad de energía para que te dé como retorno 100 unidades de energía, por poner dos cifras, que es lo que veis en esta gráfica arriba a la izquierda. Pero según va pasando el tiempo, tienes que ponerte a crear más pozos para inyectar cosas, etcétera, etcétera. Tienes que ir gastando cada vez más energía para ir recibiendo cada vez menos. Porque acordaros de la metáfora con la esponja, por mucha que aprietes llega un punto que ya no sale nada. Ese es el modelo estratégico, energético que tenemos a día de hoy. Estrujar esponjas, que se van a quedar secas. Esto es un enorme riesgo. De hecho, en los años 30 era un excelente negocio en el cual yo también me hubiera metido ahí como magnate, porque invertías 1 y recibías 100, pero eso va cayendo. A día de hoy estamos quizás en 1 a 3. ¿Tiene sentido económico esto, sabiendo que la alternativa es una fuente inagotable, cuyo coste, en términos de solar fotovoltaica, de producción es cada vez menor? ¿Tiene algún sentido? Para mí no lo tiene. ¿Queremos perpetuar el modelo energético basado en quema de hidrocarburos o queremos explotar esto? Así que mi visión de futuro es que para 2030 tenemos que tener a nuestra disposición un mundo donde respiramos aire limpio, no nos estamos envenenando, un mundo donde tenemos mucha mayor libertad y pasamos mucho menos tiempo en la carretera porque tenemos servicios de movilidad a demanda de todo tipo, mucho más baratos que los que conocemos actualmente, como la propiedad individual de un vehículo aparcado todo el rato. Y esto, en mi opinión, es lo que hay que defender para 2030. Pero lo que más me gusta de todo esto es que cuanto más leo, más me informe, más estudio al respecto, más me doy cuenta de que no es porque yo lo diga o gente como yo lo diga, y tampoco van a conseguir hacer nada los que dicen lo contrario y defienden el uso de diésel, gas y otros modelos alternativos, o los que intentan perpetuar el negocio actual. Lo bonito de todo esto es que me di cuenta cada vez más de que este escenario en 2030 va a llegar a pesar de lo que hagamos todos los que estamos a favor o incluso los que están en contra. Esto va a suceder sí o sí. Así que esa es mi pregunta. ¿Queremos apoyar esta transición, esta gran disrupción hacia la movilidad eléctrica sostenible o no? Esa es la pregunta. Gracias.